Vieja, muy buena gente en una gran ciudad. De 12:20 a 14, Hoy por Hoy Vega Baja, en Radio Orihuela, Cadena Ser. Pues 15 minutos para llegar a las 14. Hablamos con Vicente Pina ya de Librería Codex. Buenos días. Buenos días, Juan, Estamos ya y con nuestro queridos club de oyentes. lectura. Estamos con nuestro club de lectura y con un montón de libros, como siempre, Sí. de todos los palos, que son los que ha traído Vicente en ese capazo. Además es de los de la tienda tuya, ¿no? Sí, la bolsa esa La de bolsa tela verde, grande, sí, que tienes ahí. sí, es de la librería. Hombre, es que eso si no la bolsa de plástico se rompería. Sí, bueno, Muchas veces. cuando hay mucho peso hay que cuando utilizar mucho. una bolsa con más consistencia, evidentemente. Bueno, ¿qué nos has traído? Bueno, lo primero, indicar a los oyentes que tienen la facilidad de, a través de la página web de la librería, el blog, el Facebook o el Twitter, y además iremos incorporando el Google+, en fin, en cantidad de sitios donde puedan localizarnos las actividades que próximamente se van a realizar. Pues, por ejemplo, vamos a acompañar a Emilia García Serna en la presentación este jueves del Regalo de la Hada Blanca, su último libro, un homenaje a Miguel Hernández. La presentación va a ir a cargo de Aitor Larravide, el director de la Fundación Cultural Miguel Hernández. Vamos a acompañar a nuestro querido Manolo García en la tetería El Andaluz, que va a representar un poco, a presentar de nuevo su poemario Luz de los Escombros. Estaremos con Chema Rubio el 1 de abril en la librería presentando un libro sobre la senda del poeta. Es una actividad que también nos viene un poquito de mano de la Fundación. Estaremos en el casino con la presentación esa misma noche de la revista Oleza. Próximamente presentaremos un libro, una publicación de la librería con apoyo de la Fundación sobre Miguel Hernández, un libro muy muy curioso que lo dejo ahí en el aire. Quizás la presentación sea el día 3, ya lo confirmaremos, por eso le digo a la gente que nos siga a través del Facebook y el Twitter para saber las fechas concretas. El 9 de abril tendremos a Ramón Bascuñana presentando su último poemario en la librería. Y el 11 de abril estará con nosotros Jesús Zomeño, que ya lo estuvo en la presentación de su libro anterior, un especialista sobre la Primera Guerra Mundial, un escritor, un investigador de la Primera Guerra Mundial muy, muy interesante, y viene a presentar su última novela titulada Piedras Negras. Y creo que, bueno, para los amantes de la historia y toda esta etapa de la Primera Guerra Mundial va a ser una presentación muy interesante. Esa será el 11 de abril. Y tendremos más, pero bueno, ya no sé. Librería Viva. La Sí, que no, tienen... hay que estar muy vivo hoy día. No solo ahí, sino tenéis presentaciones en otros sitios. Sí, como el sí, casino, estamos no haciendo paráis. actividades fuera. El martes pasado, por ejemplo, estuve en Águilas, dando una conferencia en el Centro Cultural de Águilas sobre nuestro poeta, sobre Miguel Hernández. Muy bien acompañado, la verdad es que muy buena organización, y estar hablando sobre Miguel y tener frente a ti a 100 y pico personas es un gozo, de verdad, ¿eh? Es una dicha. Y luego, bueno, pues las conversaciones que salen a petit comité, de multitud de cosas curiosas, de gente que conoció en fin, ese mundillo siempre es muy curioso, muy Y enriquecedor, seguro. Sí, sí, muy cuando uno interesante, sale. de verdad que sí. Por eso animo muchas veces a la gente que venga a las presentaciones, ya no por vender el libro, ni nada de eso, de verdad, en serio, lo digo muy en serio. El hecho de estar en ese acto y conocer al escritor y saber por qué lo ha escrito y cómo lo ha escrito y dónde ha sacado la información para ese libro o la inspiración para esa novela, ¿no? Siempre es interesante, es muy curioso, ¿no? Invito a la gente a participar de esas actividades culturales por el hecho de aprender, de tener ansia de saber, de tener conocimientos, ¿no? Cuéntanos qué nos has traído. ¿Empezamos con los peques? Sí, con el infantil, que hoy hemos traído uno, de Ediciones La Galera. Se titula Este monstruo me suena. Tú te imaginas a tu bebé por el pasillo de casa, de repente ve una figura enorme que se acerca hacia él, pero él no tiene tanto miedo, no te creas, ¿eh? El monstruo lo coge, lo levanta en peso, lo arrastra, lo lleva al baño, lo baña entero, lo llena de espuma, y él se va quejando, ¿no? Pero el monstruo está ahí insistente, ¿no? Al final ese monstruo le da un gran abrazo antes de meterlo en la cama y acostarlo, y bueno, ¿quién será ese gran monstruo peludo? Y me recuerda esto a lo de Monstruos S.A. ¿Te acordarás que la niña no tiene miedo de los monstruos y acaban frustrados? Es un libro simpático, muy divertido, ¿no? No quiero desvelar quién es el monstruo final, pero es un libro divertido
Y es bueno de esos libros que sirven para quitar esos miedos nocturnos a los pequeños de casa, que muchas veces tienen esas pesadillas, la esos oscuridad sueños. también, y a dormir Entonces solos. se convierten en un libro de humor, ¿no? Para retirar un poco la sensación esa de ese miedo nocturno. Es un libro con preciosas ilustraciones de Emilio Gruberuaga y de la autora argentina, Gabriela Kesselman, que está afincada aquí en España hace muchos años y tiene mucha literatura infantil y muy buena, en serio, muy buena. Divertida y con moraleja, como siempre, como tienen que ser sobre todo los de los peques. ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, pues he intentado... Y te iba a preguntar, biografías de Adolfo Suárez Sí. tendréis, ¿no? A Sí. porrillo y, Sí, y bueno, para todos los gustos. en este momento te tengo que decir que, si no me equivoco, no queda ninguna. ¿Si las han llevado? Esta mañana las que habían se han llevado. Me imagino que, nada, en 48 horas hagamos la reposición de diferentes biografías para tener en la librería. Sí, porque hay mucha gente, ¿no?, que dice, oye, pues yo... Nos ha pillado Sí. este fin de semana y, bueno, yo creo que en 48 horas repondremos. Las Que hay varias distintas, tres, cuatro títulos que teníamos en existencias en ese momento en la librería, esta mañana han desaparecido, es normal. Pero bueno, lo recibiremos en breve. La última creo que era de Fernando Ónega, si no recuerdo mal. Puede ser. Muy interesante porque sabes que él participó También ha de estado todo ese con él. proceso político acompañando a Adolfo Suárez. Ujú. Bueno, hoy no he traído biografías, hoy he traído narrativa. He intentado tener una línea, ¿no? Para, bueno, invitar a la gente a la lectura a través de una línea, ¿no? Hay un hilo conductor ahí. Sí, me ha resultado un poquito complicado, ¿no? Porque he intentado que fuera una literatura de futuro, con un mensaje de futuro, pero cada vez que iba buscando un libro así, caía en mi mano un libro referente a sueños, no sé por qué. Y al final casi que esto se va a convertir en un sueño literario, ¿no? Por empezar con algo, vamos a empezar con uno muy actual, de Editorial Minotauro, que es una trilogía. El autor es Hugh Howard. El primer libro se titulaba Espejismo, el segundo, que es el que tengo en la mano, se titula Desolación, y el tercero, que saldrá en octubre, se titula Vestigios, ¿no? Es aquello es literatura de ciencia ficción, ¿no? De que el mundo se derrumba, ¿no? Sabemos que va a ocurrir, los dirigentes saben que ese proceso puede ocurrir, pero no se hace nada porque eso no sea así, ¿no? El mundo se derrumba, los supervivientes tienen que ocultarse, vivir en silos bajo tierra y tienen que comenzar toda una nueva existencia, ¿no? Es una trilogía que está funcionando muy bien, que la crítica está hablando muy bien, sobre todo en el mundo anglosajón. Aquí quizás en España está pasando un poco más desapercibida. Está bastante bien escrita, está escrita con ganas y con buen criterio. Y bueno, pues es aquello de qué nos deparará el futuro, ¿no? A la hora de coger este libro digo, bueno, pues voy a intentar que sean libros similares, ¿no? Con un mensaje de futuro. Pero es que detrás de ese ha caído en mis manos un libro de Suma Ediciones que se titula Amagi. Es de un autor indio, y lo que hace en el libro a través de los sueños de un niño de Marruecos, Marruecos o Argelia, bueno, del Magreb, recuperar todo un mundo de fantasía que nos lleva desde el Principito hasta las mil y una noches. Entonces va incorporando dentro de lo que quiere ser ese niño cuando sea mayor todo ese sueño, todas esas ansias de futuro a través de cuentos clásicos, de cuentos de tradición oral del mundo sufí, del mundo islámico sobre todo, de todas esas tendencias, ¿no? Recordando un poco a lo mejor a Khalil Gibran, incluso todos esos mensajes poéticos tan bellos de cómo debe ser el hombre, ¿no? Es una novela, pero es una novela donde también la magia está en la palabra. Magia es una palabra inventada, que no quiere decir nada. Y el niño sueña con esa palabra. Y esa palabra le tiene que llevar a su destino. Y en ese destino interviene toda la cultura que arrastra el mundo del Magreb a través sobre todo de la literatura, ¿no? De los cuentos de tradición oral. Es una novela muy, muy bonita, muy bonita, muy bonita. Muy bien, interesante también. Y luego, después de esa, dices, bueno, me voy desde todos estos sueños y esta... ¿a dónde te has ido? Pues he seguido buscando por las estanterías y digo, bueno, ¿y cuál es el siguiente? Y de repente ha caído en mi mano un libro pequeñito de Editorial Gallo Negro, una editorial chiquitita, que me ha llamado muchísimo la atención. Lo habíamos recibido en novedades la semana pasada, simplemente le eché una ojeada y ahora, lógicamente, no he tenido tiempo de leerlo, pero he visto un poco la sinopsis. Bueno, es que en 2 tardes, a menos que sea muy denso... Y se titula El móvil perpetuo, historia de un invento, de Paul Sirbar.
es un autor de principios del siglo XX que se propone, además es un autor que con una vida impresionante, ¿no? De verdad que sí, porque intentó ser al mismo tiempo que escritor, filósofo, investigador e inventor, intentó hacer el aparato perfecto, que tuviera un movimiento continuo, y lo que hizo fue intentar transmitir el proceso de creación de ese aparato a través de la escritura. E incluso el libro contiene dibujos, ilustraciones de esas máquinas que él va desarrollando y va intentando inventar. Es un libro súper curioso, ¿no? Te tengo que decir que el autor murió de hambre. Y se rumorea que se dejó morir de hambre porque estaba en contra de la Primera Guerra Mundial. Es un autor, es un personaje muy curioso. Y de la mano de escritores así nació un poco incluso el dadaísmo. Es la invención pura, la creación pura. Es escribir con imágenes, ¿no? Ni siquiera con letras, ¿no? Otro tipo de literatura, un ismo de la literatura muy curioso, que es el dadaísmo, ¿no? Y es uno de los precursores de todo ese tipo de literatura, y un libro extraño, curioso, diferente. El móvil perpetuo, historia de un invento. Bueno, curioso, ¿no? Cuanto menos. ¿Qué más has traído? Seguimos por la librería estante a estante intentando localizar algo que sea interesante para caer en mi mano, y de repente encuentro al chileno Alejandro Zambra. Yo soy un seguidor y un amante de todos los libros de Bolaño, de Roberto Bolaño. Por desgracia ya no nos acompaña, ya no está con nosotros. También chileno, ¿no? Me marcó mucho la lectura de su libro 2666, pero es que he encontrado que Alejandro Zambra sigue un poco esa trayectoria de una literatura de creación, una literatura totalmente novedosa. Y aquí el planteamiento es el siguiente: como escritor moderno, escribes con una máquina, con un ordenador, y todo lo vas guardando en una carpeta que se suele llamar Mis documentos. Pues es la historia de esa carpeta. Por eso el libro se titula Mis documentos, ¿no? Ahí estás dejando, ahí que parece una tontería, que es una carpetita de color amarillo anaranjado de Windows, que sí, se llama... que creó el amigo Bill Gates, ¿no? Sí, pero es que ahí vas dejando tu vida. Sí. Ahí vas dejando... Ahora mismo se te rompe el ordenador o pierdes el disco duro y dices, pero qué desgraciado soy, ¿no? Ahí está muy bueno, gran parte de tu vida la estás guardando ahí, en mis documentos, en mis fotografías, en mis vídeos. De repente, como tú dices, Juan, se nos rompe el disco duro, y ¿qué hacemos con nuestra vida? Desaparecido de un plumazo. Porque antes ibas escribiendo sobre papel y luego guardando en cajones. Algún día los destruyes, evidentemente, pero bueno, están sobre papel, ¿no? Siempre puede haber un incendio, una inundación y desaparecer todo. Ahora por suerte tenemos esto de la nube, ¿no? Que por lo menos físicamente... Bueno, no mientras que no olvidemos la contraseña. Bueno, y mientras que ese pirateo informático, ¿no? De que siempre se está hablando, pues la seguridad en Internet. Sí, y es un libro que hace toda esa trayectoria, toda esa línea, ¿no? Que tenemos ahí escondido en la nube, ¿no? Mis documentos. Mis documentos, de Alejandro Zambra, publicado por Anagrama en narrativas, en la colección Narrativas Hispánicas. Un libro diferente, muy curioso, ¿no? Y sí que quería traer, y ese lo sabía de antemano, ya ha ido derecho a por él, al último libro de Fernando Aramburu, Ávidas pretensiones se titula. Es el Premio Biblioteca Breve 2014 de la editorial 6 Barral. Porque a veces también la literatura, siempre la literatura tiene que ser diversión, pero en este caso es diversión asegurada. Tú imagínate en un pueblecito pequeñico llamado Morilla del Pinar, donde hay una reunión, un encuentro importantísimo de los poetas, el mundo de la poesía y de la literatura esencial, y tienen allí una reunión, un cónclave. En el fondo, por muy escritores que sean y muy literatos que sean, a la mayoría los mueve la diversión, el alcohol, el dinero, el chascarrillo, el dinero, el las sexo, pulsiones sexuales. Sí. Evidentemente es todo eso, ¿no? Y con todo ese contenido, Fernando Aramburu hace una novela fantástica, sobre todo en tono de humor, riéndose de lo más grande y excelso de la literatura. Dices, mira, venga, vas a contarme tú otra. Y claro que sí, es el último, ¿no?, que nos vas a presentar.
Pues nada, Vicente, nos quedamos con esas propuestas que nos has traído. ¿Qué está funcionando mucho ahora mismo? ¿Cuál es el que se está... Bueno, el de Suárez, ¿no? Desde Bueno, luego, sí, ese va a ser suponemos que ahora esta semana. sí, en esta semana va a tener muchísimo movimiento. Uno de los que está funcionando muy bien, que no lo he traído, es el último de Almudena Grandes. Sí, quiero recordar la historia de Doña Manolita, o algo así se titula, un título, si no es así, muy parecido. Es un poco recuperación de la historia del periodo de nuestra guerra civil. Vicente Vila, de Librería Codex, muchísimas gracias. Buenos días. Hasta aquí nuestro club de lectura y hasta aquí nuestro programa Hoy por Hoy Vega Baja. Se quedan ya con las noticias de las 2. Que pasen una feliz tarde, buenas tardes esta mañana a partir de las 12:20 desde el Marc. Nos vamos a Alicante a hacer Hoy por Hoy Vega Baja. Los Perdidos, en el que se ha instalado la Capilla Ardiente, abierta por los Reyes. Don Juan Carlos depositó el collar de la Orden de Carlos III a los pies del féretro sin esconder la emoción